Abran su Biblia, por favor, a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Cuando encuentren esa porción de la Escritura me dicen amén, para saber que ya la encontraron, que ya están junto con nosotros y que podemos seguir adelante. Muy bien. Romanos capítulo 11. Y como ya lo encontraron, vamos a orar una vez más, ¿sí? Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, una vez más, deseamos que sea tu Espíritu el que nos guíe a través de lo que vamos a estar leyendo y estudiando hoy, que sea Él quien nos guíe a toda verdad y que podamos, Señor, por medio de lo que vamos a aprender, Padre Santo, aprender a amarte más, aprender a servirte más, aprender, Señor, a ser más agradecidos contigo por lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, también a reconocer que aquellos que han puesto su confianza, su fe en ti, tú los tienes en tus manos, Señor, y tú no perderás a ninguno de ellos, porque tú eres fiel. Aunque nosotros a veces nos falte la fe, tú sigues siendo fiel a pesar de aquellas cosas que pudiera ser que nosotros haga que nuestra fe se debilite, Señor. Aún así tú sigues siendo fiel y sigues restaurándonos, sanándonos, sigues fortaleciéndonos, Señor, porque tú eres nuestro Dios y tú no puedes negarte a ti mismo. Así es que enséñanos, oh Dios, a través de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos muy bien. Estamos en el capítulo 11 de Romanos y este va a ser el tercero de los 3 capítulos en los que Pablo trata de lidiar con la situación en la que se encontraba Israel en aquel tiempo, y de hecho se encuentra hoy en nuestros tiempos también. Y a propósito, en sus oraciones recuerden a Israel. El país de Israel fue atacado por Irán. Esto pudiera ser un detonador de los últimos tiempos. No me atrevo a decir eso porque eso es algo que solamente Dios sabe, pero si todos los que estamos aquí estamos preparados, no nos preocupa para nada, porque si eso fuera el caso, estamos listos. ¿Quién dice amén? Amén. Muy bien, entonces, Señor, ahorita mismo que nos arrebate de aquí, ¿verdad? Entonces manténganlo en oración. Pero sí, Pablo ha estado tratando de presentar el caso de Israel, porque tiene, como hemos visto en los últimos 2 capítulos, tiene una carga muy grande en su corazón por los israelitas, porque no han creído en el Señor Jesucristo como su Mesías. Entonces, después de haber hablado de esa gran carga que tenía en su corazón por sus hermanos israelitas, y también de recordarnos que ellos habían Dios, como pudimos ver que de ellos es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, ¿verdad? Sin duda Dios les había dado mucha información, les había dado muchas cosas por las cuales ellos debieron haber reconocido que Jesús era el Cristo y debieron haberlo recibido como Él se merecía, pero Dios sabía que eso no iba a suceder, así es que no fue que haya tomado por sorpresa a Dios su recepción, sino que simplemente como no lo recibieron, pues Él no los va a forzar a que lo reciban. Si ellos no quieren acercarse a Él por medio de Jesucristo, Él no los va a forzar. Otras cosas también que nos habla Pablo que recibieron los israelitas fueron los patriarcas. Y también se les dijo que de ellos, desde el punto de vista humano, iba a venir el Cristo, ¿sí? El cual, hablando del Cristo, es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por siempre. Y la iglesia dice... Entonces ellos aún así se rehusaban, y puedo decir se rehusan a creer en Jesús como el Mesías prometido, ¿sí? No se han dado cuenta todavía de que la justicia de Dios que ellos tanto deseaban y desean obtener, no la iban a poder en aquel tiempo y no la podrán lograr en este tiempo ni en ningún tiempo por las obras de la ley. La justicia de Dios que ellos tanto deseaban, la justicia de Dios que yo creo que todos nosotros deseamos, en el sentido de que queremos que las cosas que están torcidas se enderecen, amén. Queremos que las cosas que están mal se compongan, ¿sí? Deseamos que todo persona inicua, malvada, se convierta al Señor y no tenga que ser castigada, no tenga que ser condenada, pero sabemos que si no quieren hacerlo, entonces por su propia terquedad van a tener que ser condenados. Entonces no se han dado cuenta de que la justicia de Dios que tanto desean no la van a poder lograr por las obras de la ley, sino que va a ser de la misma manera que logró tener la justicia de Dios. ¿Y cómo logró obtener
la justicia de Dios. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y no solamente se nos dice en el Antiguo Testamento, en Génesis 15:6, se nos dice en Gálatas 3:6, en el Nuevo Testamento se nos recuerda en Santiago 2:23, y también Pablo cita esa profecía en Romanos 4, capítulo 3. Sí, en el capítulo 10 termina Pablo escribiendo esto en los versículos 19 y hasta el final. Y vuelvo a preguntar, ¿en verdad Israel no ha comprendido esto? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan celos de un pueblo que no es pueblo, hablando obviamente de los gentiles. Y haré que ustedes se enojen con un pueblo insensato, de nuevo hablando de los gentiles. Deberíamos decir hablando de nosotros, porque está hablando de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues por eso nos escogió el Señor, porque somos insensatos, ¿verdad? Y nos escogió porque los piensan, ok, si Dios ¿cómo puede Dios escoger a los gentiles? ¿Cómo puede salvar a gentiles? Y los gentiles eran sinónimos de ok, en la cultura judía. Entonces, ¿cómo puede salvarlos a ellos y a nosotros? No se trata de que pueda salvarnos a nosotros y a ellos, no, se trata de que tanto nosotros como ellos tenemos que venir a Dios de la misma forma que Abraham lo hizo por medio de la fe. Versículo 20 de ahí de Romanos 10 sigue diciendo, también Isaías dice resueltamente, y cuando dice resueltamente quiere decir con seguridad, los que no me buscaban, hablando de los gentiles, me encontraron, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo por medio de Isaías? Dios está diciendo que a los gentiles que ni siquiera pensaban en Dios, ¿sí? A los gentiles que ni siquiera querían conocer a Dios, Él se les manifestó en Cristo Jesús, y los gentiles ¿qué hicieron? Aceptaron, no todos, pero muchos, todavía seguimos aceptando, ¿no es cierto? Y entonces esto les causaba a los judíos cierta coraje, cierto enojo. ¿Por qué si nosotros te hemos tratado de servir, nosotros te hemos obedecido tu ley, nosotros hemos estado ahí, te construimos el tabernáculo, te construimos el templo, te presentamos todos los... ¿Por qué? A ellos sí y a nosotros no. Porque lo estaban haciendo basado en sus propias obras. Hay mucha gente que cuando nosotros les hablamos acerca de ser y ellos en su imaginación o en su manera de pensar creen que son muy buenos, ¿verdad? ¿Cómo te va a salvar a Dios? ¿Cómo te va a salvar Dios a ti? Te conozco, que eres esto, eres aquello, eres lo otro, has hecho esto y aquello y lo demás. ¿Cómo te va a salvar a ti, pero a mí no? Bueno, pues me va a salvar a mí, no me va a salvar, me ha salvado a mí porque he venido a Él por fe en Cristo Jesús. Y tú quieres ganarte su justicia por medio de tus obras. Te estás esforzando cada vez más por lograr esa justicia y no la vas a poder obtener. Entonces, aquí Pablo está citando a Moisés y al profeta Isaías para dejarnos saber que Dios está usando la salvación de los gentiles para provocar los celos de los judíos y para decir que esta actitud de parte de los judíos no es algo nuevo. Todo esto ellos ya lo habían hecho a través de toda su historia. Noten lo que sigue diciendo ahí. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestatorio. Quiere decir un pueblo que nomás no doblaba las rodillas, no doblaba la cerviz. ¿Sí? Era rebelde, todo lo que le decía hacían lo contrario. Les pasaban cosas que no les gustaban y se volvían a Dios. Y luego cuando todo estaba saliendo bien, ¿qué hacían? Se volvían a hacer todo lo que las demás naciones hacían. Y luego clamaban a Dios y Dios venía y los salvaba, y luego ¿qué hacían? Se volvían a Dios. Pero luego todo estaba bien y ¿qué hacían? Se parece al mundo de hoy, ¿verdad? Hay gente así, ¿no? Que cuando todo está mal, ahí está clamando a Dios, hermanos, oren por nosotros, pastor, por favor, ore por mí, por favor, ¿verdad? Pero luego cuando todo cambia, cuando todo se pone bien, ¿qué sucede? Ni se acuerdan, ¿verdad? Estaba viendo un documental de la guerra de Vietnam. Soy fanático de los documentales, y de esta lo he estado viendo continuamente porque me gusta la historia, no de la guerra, la historia en general. Y estaban entrevistando a un soldado, o más bien estaba escribiendo un soldado a un amigo que estaba en Estados Unidos, y le estaba diciendo, fulano de tal, fíjate que
Antes era muy espiritual, pero ahora soy ateo. He vuelto a ser ateo. Noten, antes era muy espiritual, pero ahora he vuelto a ser ateo. ¿Sí? Pero cuando las balas empiezan a volar, como que me vuelvo a ser espiritual. Y eso es lo que sucede, ¿no es cierto? Cuando las balas están rugiendo, cuando las balas están siendo disparadas en nuestra dirección, clamamos a Dios. Cuando todo se calma, ¿verdad? Damos gracias, pero luego seguimos como estábamos antes, ¿sí? Entonces podemos ver que este es el caso con el mundo entero en nuestros días. Dios sigue extendiendo su invitación a la humanidad a reconciliarse con Él y tener paz con Él por medio de Jesucristo, y el mundo lo sigue rechazando. El mundo lo sigue rechazando, ¿sí? ¿Por qué? Porque sienten que, son lo suficientemente buenos como para un día aparecer delante de Dios y no tener ningún problema con Él. Mis hermanos, la razón por la que necesitamos salvación no es porque somos buenas personas, es porque somos muy malas personas. Somos muy malas personas en realidad. Sí, mi mamá tenía un dicho, bueno, tiene todavía, aunque no le he oído decirlo mucho, pero muy dentro de él es bueno. Y yo le decía, mamá, muy dentro de mí soy más malo de lo que te imaginas. Porque es la verdad, es lo que existe en nuestro corazón. Engañoso es el corazón y malvado. ¿Quién puede conocerlo? ¿Verdad? Entonces, si todos somos buenos, si todos somos dignos, si todos somos bellos, si todos vale la pena salvarnos, ¿sí? Entonces no necesitamos salvación. Entonces, ¿para qué murió Cristo si todos tenemos todo lo que se necesita? ¿Sí? Pero murió por nosotros porque no éramos dignos de tener ningún contacto con Dios, y Él decidió tomar cuerpo humano para sacrificar ese cuerpo delante de Dios, y por medio de ese sacrificio nosotros ahora poder acercarnos a un Dios santo y perfecto porque estamos cubiertos en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces no le crean al mundo de que oye, eres digno, de que mereces más, mereces ser esto, eres un campeón, eres un victorioso, eres todo lo bueno del mundo. Y luego le dicen, pero tienes que venir a Cristo, si no te va a enviar te vas a ir al infierno. Pero ¿cómo? Si soy todo lo bueno del mundo, ¿por qué me va a mandar al infierno? ¿Sabe por qué? Porque no somos todo lo bueno del mundo. Porque cuando estamos a solas con nuestros propios pensamientos, sabemos que muchos de nuestros pensamientos no son lo que deberían ser, son lo que no deberían ser. Y cuando estamos en donde creemos que nadie que nos conozca nos está viendo, somos tal y como somos, ¿verdad? Yo les confieso que yo tengo que cuidarme mucho cuando ando manejando. Se los he dicho, yo tengo que cuidarme mucho porque tengo la tendencia a dar muy mal testimonio. Y a veces en el rostro se le nota a uno la frustración, lo enojado, lo desesperado, ¿verdad? Lo que en realidad está pensando de la persona que va enfrente, que no tiene la prisa que yo tengo, ¿verdad? Entonces en realidad somos malos, por eso necesitamos a Cristo, mis hermanos. Porque en Él tenemos mucho que ofrecer por la transformación que Él ha venido a hacer en nosotros. Aparte de Él no tenemos nada bueno. No hay justo ni aún uno, se nos dice en las Escrituras, ¿verdad? Entonces noten ahí el capítulo 11, cómo comienza el capítulo 11 en el versículo 1. Dice, por lo tanto, por todo lo que ya les he dicho acerca de los israelitas, de todo lo que recibieron, pero de cómo han rechazado a Jesucristo y cómo no han creído en Él. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? Y contesta, de ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. ¿Sí? Si Pablo hubiera terminado con esta sección, con lo que dijo al final del capítulo 10, cualquiera hubiera llegado a la conclusión de que el rechazo de Israel era un rechazo final, que ya no había ninguna oportunidad de que Israel se salvara, que ya Dios no quería tener nada que ver con ellos, ¿sí? Que esa había sido la decisión de Dios y que Israel se lo merecía por su incredulidad. Y por eso hace la pregunta, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? Y Pablo dice, de ninguna manera. Pablo sabe que no lo ha desechado. Y hay una razón muy importante, hay una razón muy poderosa por lo que dice eso. Ahora, desafortunadamente hay quienes en la iglesia cristiana
enseñan precisamente esto, que Dios ha rechazado a Israel y dicen que la iglesia ha venido a tomar el lugar de Israel. Entonces nosotros ahora somos el Israel de Dios. No, somos parte del Israel de Dios, del verdadero Israel de Dios, pero no somos el Israel de Dios. Israel sigue siendo Israel, pero vamos a ver más adelante que esto no es lo que las Escrituras enseñan. Por eso la respuesta de Pablo a su pregunta es de ninguna manera. Y como prueba de ello se pone a sí mismo. Como prueba de ello se pone a sí mismo. ¿Por qué? Porque él era descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice en Filipenses capítulo 3 y el versículo 5. Entonces, si yo he recibido la salvación, está diciendo Pablo, si yo he podido recibir la salvación de Dios por medio de Cristo, quiere decir que también ellos pueden recibir la salvación de la misma manera. Sí, hay mucho antisemitismo ahorita en este país que había respaldado tanto a Israel. Hay mucho antisemitismo aquí en este país ahorita. Y en todos los países alrededor del mundo, mucha gente se está levantando y hablando en contra de Israel por lo que está pasando. Y le digo una cosa, la guerra es horrenda, no importa en dónde sea, quién esté ganando, quién esté perdiendo, todo el mundo pierde. Entonces, no se trata de que si Israel hizo esto y que jamás hizo aquello, se trata de que la guerra es horrenda. Y lo que debemos de pedir a Dios es que venga y establezca su justicia en la tierra. Y así, ¿saben qué? Verán cómo nadie va a querer guerra. ¿Ok? Cuando venga el Señor Jesucristo y establezca su reino aquí en la tierra, todas estas cosas van a desaparecer. Pero mientras y orar por Israel, porque sabemos que es el partido de Dios y porque como cristianos salimos beneficiados de que ellos hayan rechazado al Mesías, ¿sí? Pero eso no quiere decir que Israel sea perfecto, eso no quiere decir que Israel no cometa errores, ¿sí? Y eso no quiere decir tampoco que debemos de entonces unirnos a aquellos que hablan en contra y quieren desaparecer a Israel del mapa, porque eso no va a suceder, déjenme decírselos ahorita. Ahora, algo que debemos recordar es, como gentiles, algo que debemos recordar es que todos los primeros creyentes, ¿saben de qué nacionalidad o religión eran? Eran judíos e israelitas. Todos los primeros creyentes en Cristo, tanto cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra como inmediatamente después de ascender al cielo, fueron judíos, fueron israelitas. Sí, todos, inclusive en el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque durante las fiestas lo que pasaba era que todos los judíos que estaban esparcidos por todo el mundo venían a la ciudad de Jerusalén a celebrar las fiestas. Entonces se llenaba de judíos que no vivían ahí, que venían de otros lugares. Entonces aquellos que escucharon a Pedro predicar la primera vez, en su grandísima mayoría, me atrevo a decir que en un 90-95% eran judíos, eran israelitas, eran descendientes de alguna de las tribus de Israel. Y de nuevo, la primera predicación de Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo, ¿a quién fue? A los judíos. En Hechos capítulo 2, comenzando con el versículo 22, Hechos capítulo 2, comenzando con el versículo 22, ¿a quién se está dirigiendo Pedro aquí? Varones israelitas, escuchen mis palabras. Ahora, dice varones porque en aquel tiempo se dirigían al varón, pero había mujeres también, había niños también en Jerusalén, todos celebrando las fiestas. Pero noten, varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben. Versículo 23, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, lo que quiere decir que no fue una sorpresa para Dios, Él así lo había visto, Él así lo había planeado, y ustedes, sigue diciendo, lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, hablando de los romanos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, librándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. ¿Se fijan? Entonces, ¿a quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo a los israelitas, se está dirigiendo a los judíos, les está diciendo este hombre que ustedes mismos mataron. ¿Sí? Él es al que Dios ha declarado el Mesías, Él es al que Dios ha declarado con grandes señales, con grandes prodigios. Dios lo aprobó entre ustedes con esos señales, prodigios y maravillas.
Entonces le está predicando a los israelitas, a los judíos. Seguimos en Hechos capítulo 2, ahora en los versículos 36 al 38. Noten qué dice ahí en el versículo 33. Sépalo bien todo el pueblo de qué? De Israel, que a este Jesús, a quien ustedes, israelitas, crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37, al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces les dice a los judíos, lo mismo que había sucedido con los apóstoles, con los discípulos, lo mismo que después sucede con Pedro y Cornelio, lo mismo que sucede con todo gentil que cree, es lo que se les dice a ellos que deben hacer. No habría ningún propósito en predicarles el evangelio si no podían ser salvos por medio de la fe en ese evangelio. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Entonces no, de ninguna manera Dios no ha desechado a su pueblo. La fe de Pablo en Jesús como el Mesías también demostraba que había algunos judíos que habían aceptado el evangelio. ¿Sí? El hecho de que él, ¿verdad?, fuera de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, que estudió a los pies de Gamaliel, que en cuanto a la ley era perfecto, se podría decir, ¿sí? Él recibió a Cristo, él se humilló y se postró, fue hecho que se postrara delante de él, y él dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces el hecho de que él lo haya podido hacer, entonces también nos dice que si Pablo, por la fe en Jesús, podía recibir el mensaje del evangelio y aceptarlo, ellos también podían ser aceptados. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que si los judíos se vuelven a Dios por medio de la fe en Cristo, serán aceptados y recibirán la justicia de Dios que tanto desean tener. ¿Sí? Pero también debemos agregar que cualquier persona de cualquier nacionalidad, de cualquier grupo étnico, de cualquier religión, si deja esa religión y acepta a Jesús como su Salvador, y al aceptar no quiero decir como que porque tenemos esa idea de aceptar como que ok, te acepto. No, reconocerlo más bien, reconocerlo como Señor y Salvador, reconocerlo como el Señor de todo. Al reconocerlo a Él, entonces podemos recibir lo mismo que recibió Pablo, lo mismo que recibieron los discípulos, lo mismo que recibieron todos de ahí en adelante por fe en Cristo, la justicia de Dios. ¿Sí? Recuerden en Romanos 1, 16 y 17, no lo van a poner en la pantalla, van a tener que buscar unas cuantas páginas hacia la izquierda en su Biblia, pero en Romanos 1, 16 y 17, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, noten, en primer lugar, ¿para quién? Para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Sí, el que es justo, bueno, primero que todo, no hay justo ni aún uno, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero el que se considera justo, se puede considerar justo única y exclusivamente por la fe que pone en Jesús. No por ser buen cristiano, no por ser buena cristiana, no porque va a la iglesia fielmente todos los domingos y todos los martes y cada vez que las puertas están. No digo que no deberían hacer eso, porque eso es de la forma en la que la iglesia, nosotros como iglesia, crecemos, nos acercamos más a Dios, nos conocemos, tenemos comunión, compañerismo los unos con los otros. Pero todo eso no nos va a acercar más a Dios. Lo que nos acerca a Dios es Cristo. Lo que nos abre las puertas es Cristo. Y todo lo demás, todo lo que ya mencioné, es producto de lo cerca que estamos a Cristo. ¿Sí? Es producto de lo cerca que está. Es como cuando un hombre y una mujer se casan, ¿verdad? Un hombre y una mujer se casan, están de luna de miel, vuelven, van y se viven juntos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están casados, porque quieren tener una vida juntos. Qué curioso sería que se casaran, se fueran de luna de miel, volvieran y ok, ahí te veo, mi amor, nos vemos la semana que entra, ok, nos vemos el viernes en la tarde, ok, y cada quien se fuera por su lado, ¿verdad? Eso es a lo que equivale
¿sí? Decir, Cristo es mío y yo soy de Cristo, pero de vez en cuando necesitamos un tiempo separados el uno del otro, porque se puede poner muy terco el Señor Jesucristo. Me empieza a hablar de su gracia y de su amor, y me empieza a hablar de cómo no debo vivir de esta manera o de aquello. Tengo que descansar de todo eso porque, ¿verdad? O el otro lado de la moneda es, no le quiero hablar porque la regué, y si se da cuenta que la regué, me va a agarrar a coscorrones. No, mis hermanos, no. Venimos a Cristo y debemos tener una relación cercana con Él. Me voy a arriesgar a decir esto. No con la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. No compañerismo con nuestros hermanos, porque a veces están, a veces no están, etcétera. Pero cuando estamos en una relación íntima, cercana con Cristo, todos podemos tener comunión con Él por medio del Espíritu, y todos los unos con los otros por medio de ese mismo Espíritu. ¿Sí? Entonces es importante que si somos parte de la iglesia, estemos en la iglesia, ¿sí? Y vivir por fe. Entonces podemos ver que Dios no ha desechado a los judíos. Jesús vino primero a ellos, pero ellos lo rechazaron a Él. Pero si ellos se vuelven a Dios por fe en Cristo, Dios los recibirá. Dios les había prometido que nunca los iba a desamparar, que nunca iba a dejarlos como pueblo. No estoy hablando como individuos, porque va a haber muchos judíos que no se van a ir al cielo. Vamos a verlo más adelante. Va a haber muchísimos judíos que no se van a ir al cielo, ¿sí? Pero estoy hablando como pueblo. Él les prometió que al pueblo nunca lo iba a dejar. Cuando el pueblo le pide a Samuel que les ponga rey, ¿sí? Les pidieron a Samuel que les pusiera rey, y luego se dan cuenta del grave error que hicieron. Le dicen a Samuel, ora por, estoy parafraseando aquí, ¿verdad? Samuel, ora por nosotros porque cometimos este grave pecado de pedir rey como el resto de las naciones, y ahora Dios se va a enojar con nosotros. Sí, en primera de Samuel capítulo 12, los versículos 20 al 22, dice que cuando le dijeron esto, Samuel respondió al pueblo: no tengan miedo, es verdad que ya cometieron esta maldad, pero a pesar de eso, no se aparten del Señor, sino síganlo y sírvanle de todo corazón. No vayan tras los dioses falsos, porque no les servirán de nada ni podrán salvarlos, porque no son nada. El Señor no desamparará a su pueblo, porque grande es su nombre y Él los escogió para que fueran su pueblo. ¿Sí? Creo que es un principio que nosotros como cristianos del Nuevo Testamento debemos también de aplicar a nuestras vidas. Porque lo que les estaba diciendo Samuel es: no busquen protección en nada ni en nadie más. No busquen nada ni nadie más que crean ustedes que va a venir a ayudarles en los momentos difíciles, que crean que va a venir a sacarlos de las situaciones en las que No, acérquense a Dios. Sí, ya cometieron este pecado, pero no se aparten de Dios, vuélvanse a Él, porque Él ha prometido que no los desamparará. ¿Sí? En el Nuevo Testamento tenemos esa misma promesa. Él no nos desamparará, Él no nos dejará. Padre y madre me dejarán, pero con todo eso el Señor me recogerá, ¿verdad? Entonces no tenemos por qué andar buscando en otros dioses, en otros lugares. No, Cristo es nuestro todo y está en todos. Sí, entonces no debemos buscar protección fuera de Dios. No debemos creer que nuestra esperanza de una buena vida, de una vida tranquila, de una vida satisfactoria, está en ninguna otra cosa o ninguna otra persona que no sea en Cristo y en estar en su perfecta voluntad. En Jeremías capítulo 31 y el versículo 37, noten lo que dice: así ha dicho el Señor: no desecharé a todos los descendientes de Israel por todo lo que hicieron. Solo cuando los altos cielos puedan medirse, escuchen, y cuando los fundamentos inferiores de la tierra puedan explorarse. Palabra del Señor. ¿Entendieron lo que está diciendo el Señor aquí? Yo desecharé a todos los descendientes de Israel. Está diciendo que los va a desechar, ¿sí?, por todo lo malo que han hecho, cuando los altos cielos puedan medirse y cuando los fundamentos inferiores de la tierra puedan explorarse. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Debo decir más?
Y si esa fue la promesa a Israel, ¿sí? Imagínense la promesa que nos ha hecho a nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuándo nos va a dejar? ¿Cuándo nos va a desamparar? ¿Cuándo nos va a desechar? Nunca. Él no se aparta de nosotros, nosotros nos apartamos de Él. ¿Sí? Él nos está constantemente buscando a nosotros, pero nosotros dejamos de buscarlo a Él, especialmente cuando hacemos algo que no debemos, que sabemos que no debemos. Pero aquí nos dice, sí, los voy a desechar por todo lo malo que hicieron, nunca. ¿Por qué? Porque si por fe venimos al Señor, el justo por la fe vivirá. Y Señor, la regué. Por fe te pido perdón. Por fe, Señor, límpiame, lávame, recíbeme de nuevo. Por fe yo sé que sigo siendo tu hijo. Por fe. No empiezo a prometerle, ay Señor, sácame de esta y te juro que ya nunca más voy a volver a hacer esto. Ay Señor, sácame de esta y te juro, te prometo que voy a ir a la iglesia cuando menos 3 domingos por mes. Ay, sácame de esta y te prometo que voy a empezar a servir en la iglesia. No. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe lo que hay dentro de usted. Y Él sabe que le va a fallar. Eso no quiere decir que debemos fallarle, porque Él sabe que, pues ya sabía que así soy, ¿para qué me escogió, verdad? No. Eso no es lo que nos dicen las Escrituras. Sí. Así como le dice el esposo a la esposa, ¿verdad? Ya sabías que era bien gritón, pero de todas maneras te quisiste casar, ¿verdad? No, tenemos que buscar, tenemos que acercarnos a Él. Y esto nos habla de la fidelidad de Dios. Y si así de fiel ha sido hacia su pueblo Israel, podemos esperar que así de fiel sea para con su pueblo la iglesia de Cristo. ¿Sí? En Hebreos capítulo 2, los versículos 17 y 18, Hebreos 2, 17 y 18 nos dice, por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo. Está hablando de Cristo, que tenía que ser semejante a sus hermanos, a nosotros como seres humanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo. Puesto que Él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Levanten la mano los que son tentados. El Señor es poderoso para ayudarnos en nuestra tentación. El Señor junto con la tentación da la salida, pero tenemos que estar atentos a qué lado queda la salida. Si caemos en la tentación es porque Él nos abrió la puerta y decidimos agarrar para el otro lado. Sí, ahí hay señales donde quiera que dicen exit, ¿verdad? Exit. Siempre me ha causado curiosidad, ¿por qué exit quiere decir salida? ¿No debería de ser éxito? Exit. No, pero pónganse a pensar. Si este edificio se empieza a quemar y corremos hacia el exit y nos salvamos, ¿no tuvimos éxito? Tuvimos éxito. Entonces, cuando sea tentado, busque tener éxito. Busque el éxito. ¿Cómo? Tomando la salida que Dios le pone delante para no caer en esa tentación. ¿Sí? Porque si no buscamos éxito, ¿sí? Entonces vamos a fracasar. Porque salida no quiere decir salida nada más y ¡woo! No, digo, eso es lo que quiere decir. Éxito no quiere decir salir nada más y ya. No, éxito quiere decir salgo, pero veo a ver si puedo ayudar a otros, veo a ver si puedo ayudar a apagar el fuego, veo a ver qué más puedo hacer. No es nada más correrle. ¿Sí? Entonces, hoy entiendo por qué se dice exit en inglés. Porque el que sale y se libra de lo que está pasando, tiene éxito. Lo escucharon aquí primero, ¿ok? En Hebreos capítulo 10 y en el versículo 23, noten lo que dice, mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. En otras palabras, hay que mantenernos firmes.
No hay que fluctuar, no hay que andar de aquí para allá y cambiar de opinión y que ahora soy calvinista y mañana soy arminiano y hoy soy pentecostal y mañana soy bautista y hoy no iba a decir testigos de Jehová, pero no hay ninguno, no creo que haya nadie aquí. Hoy soy ateo, pero mañana creo en Dios. No, mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos. No porque nosotros podemos mantenernos firmes por nosotros mismos, eso solamente nos puede el Espíritu Santo de Dios ayudar a hacer, sino porque fiel es el que prometió. Confío en Él, como decía Job, aunque me mate, yo confío en Él. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, sea el nombre de nuestro Dios bendito. Pase lo que pase, me haga lo que me haga, me deje pasar por lo que me deje pasar, yo no me muevo, yo sigo firme y sin fluctuar, porque yo sé que Él es fiel. Y Él me va a llevar de la mano de esta vida a la próxima y no me va a soltar ni un solo momento. ¿Sí? Segunda de Timoteo capítulo 2 y el versículo 13, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora una nota aquí en la palabra infieles, porque implica aquí que si nosotros nos desbalagamos, Él de todas maneras sigue siendo fiel, ¿sí? Pero no es del todo cierto. Piensen en esto que les voy a proponer. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hizo el hijo pródigo? Pidió todos sus bienes, se fue, los malgastó, bla, bla, bla. Allá estando comiendo las algarrobas de los cerdos, mi padre tiene siervos que comen mejor que este, bla, bla, y todo eso. Ya me voy a volver a la casa de mi padre, y se vuelve a la casa de su padre, y su padre lo recibe, y todo eso, ¿ok? Pregunta, y no la vamos a contestar hoy. Quiero que se la lleve a casa y la medite. Pregunta. Entonces, se fue, gastó, recapacitó, se devolvió a su casa y el padre lo recibió. Todos tranquilos, ¿verdad? ¿Sí? Si no están de acuerdo, no, ahí la dejamos. ¿Sí o no? Ok. La pregunta, ¿qué hubiera pasado si el hijo no vuelve? Ok. ¿Qué hubiera pasado si el hijo no vuelve? Ok. Medítenlo. Piénsenlo. Ok. Porque si somos hijos pródigos, podemos decir, bueno, eso quiere decir que cuando me vuelva, el Señor me va a recibir, el Padre me va a recibir. ¿Qué tal si no tienes chance de volver? ¿Qué tal si la muerte te viene de repente? Y no tienes oportunidad de volver y decir, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Entonces no está hablando de que hay que ser infieles, hay que, ¿verdad? Como dice mi mamá, hay que darle vuelo a la hilacha al cabo que Dios es fiel. No, mis hermanos, no se trata de eso. Se trata de que cuando nuestra fe falla, y a veces falla, se trata de que cuando estamos débiles en la fe, y a veces lo estamos, se trata de que cuando tropezamos y caemos, y nos sucede, si volvemos a Él, Él es fiel para recibirnos de nuevo, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque esa es su promesa. Amén. Ok, versículo 2. Dios no desechó a su pueblo, al cual, noten, conoció, es importante la palabra conoció aquí. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde un principio. ¿No saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo invocó a Dios contra Israel cuando dijo, quédense ahí? Ahora, aquí habla de conocer desde un principio. Habla de la presciencia, no presencia de Dios, de conocer de antemano. Ahora, ya hemos hablado acerca de la presciencia de Dios cuando estudiamos Romanos 8, 28 al 39. Si no estuvieron con nosotros o quieren repasarlo, busquen nuestro canal de YouTube, La Biblia Línea sobre Línea, y lo podrán tener ahí. Tenemos todos los estudios de todos los libros de Romanos desde que comenzamos. Ahí lo pueden volver a escuchar, ver,
y ver acerca de la presencia de Dios. Entonces, en ese estudio hablamos acerca de la predestinación, hablamos acerca de la elección de Israel, así que los invito a que visiten ese canal y puedan repasar ese estudio, porque se va a presentar la oportunidad de volver a tratar el mismo tema, pero no quiero volver a tratarlo. Si ya lo tratamos, ya hay un lugar en donde pueden ir a verlo. Amén. Versículo 3 entonces, Señor, anda, esto es lo que Elías dice cuando invocó a Israel, a Dios contra Israel, cuando dijo: Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Pablo está citando aquí a Elías en Primera de Reyes capítulo 19, los versículos 10 al 17 como ilustración. ¿Sí? Elías pensó que toda la nación de Israel había caído, pero estaba equivocado. ¿Sí? El remanente en los días de Elías era prueba de que Dios no había desechado a todo el pueblo, de que no todo el pueblo había caído, de que no todo el pueblo estaba haciendo lo mismo que muchos estaban haciendo. Y el remanente en los días de Pablo era una prueba continua, de nuevo, de la fidelidad de Dios. Sí, hay muchos que dicen, pues todos lo hacen, así es que yo también lo voy a hacer. Hay muchos que dicen, fulano de tal lo hace y él es cristiano, así es que yo también lo voy a hacer. El pastor, nunca vayan a decir eso, ¿ok? Porque de nada les va a servir. Les voy a decir como Pablo: síganme a mí como yo sigo a Cristo. En lo que no sigo a Cristo, no me sigan, repréndanme. ¿Ok? Les doy permiso de reprenderme si ven que no estoy siguiendo a Cristo en algún área de mi vida. Pero en lo que sigo a Cristo, imítenme a mí con toda libertad. ¿Ok? Y lo digo con toda sinceridad, lo digo con mucho amor, lo digo completamente convencido de que en las cosas en las que yo sigo a Cristo pueden ser cosas y algunos de ustedes han visto algunas de esas cosas, así es que sí, no vayan, y cuando lleguen delante de Dios no van a tener excusa, pues el pastor lo decía o el pastor lo hacía. Sí, pásale al infierno junto con tu pastor. No. No, por favor. Entonces, como Pablo dice, imítenme como yo sigo a Cristo, ustedes imítenme, pero si no, no. Sí, entonces, aquí Elías creía que todos se habían perdido, que todos estaban adorando a Baal y todo eso, y él les dice, no es así. Sí, en los días de Pablo, Israel como grupo había rechazado a su Mesías, pero como ya vimos, un remanente substancial estaba recibiendo el evangelio. 3,000 que podemos decir con gran grado de seguridad que eran israelitas o judíos en la primera predicación de Pedro. 5,000 en la segunda predicación de Pedro. Y esto no está hablando de que tenían una mega iglesia, ¿ok? Porque he escuchado predicadores que tenían una mega iglesia. No, toda esta gente era visitante, que estaba en Israel para el día de las fiestas, y después de las fiestas, ¿saben qué hacían? Se devolvían a su lugar de origen. Entonces, no era una mega iglesia, entonces no es un respaldo para tener mega iglesias, aunque las mega iglesias no tienen nada de malo, ¿ok? Nada más para que se... Entonces podemos ver que en los días de Pablo, de nuevo, Israel como grupo había rechazado a su Mesías. Pero como ya vimos, un remanente sustancial estaba recibiendo el evangelio de Jesús. Y podemos ver que Dios a menudo ha trabajado en Israel por medio de un remanente fiel. ¿Sí? Y saben que también lo puede hacer en nuestra ciudad, lo puede hacer en nuestro estado, que lo necesita en realidad, lo puede hacer en este país. No necesita mucho, solamente un remanente. Si tiene un remanente de personas cristianas fieles a su palabra, que sigan su palabra como su palabra está escrita, que se acerquen a Él por el poder del Espíritu Santo, en la confianza de que han sido salvos por la sangre de Cristo y no por sus propias justicias, Dios puede hacer grandes cosas en cualquier lugar. ¿Sí? No necesita muchos. Dios y uno son la mayoría, dice un dicho, ¿verdad? Entonces lo único que tenemos que es estar disponibles para que Dios nos use.
¿Sí? Entonces, versículo 5, de la misma manera, aún en este tiempo ha quedado un remanente, noten, escogido por gracia. De nuevo, de la misma manera que Dios había guardado a 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal, ni jamás besaron su estatua, así habrá un remanente de israelitas que recibirán la gracia de Dios y por fe volverán a Él y serán salvos. Recibirán la gracia de Dios y por fe se volverán a Él, por fe en Cristo se volverán a Él y serán salvos. ¿Sí? Estos israelitas obedecerán al Evangelio de Jesucristo y serán salvos. Pero este remanente debe ser salvo también por gracia y no por obras, porque ya vimos que la salvación es de principio a fin por gracia y no por obras. ¿Sí? ¿Saben lo que es la gracia de Dios? La gracia de Dios es recibir lo que no se merece. Recibir lo que no se merece. Entonces nosotros hemos sido salvos por gracia. Y de parte de Dios hemos recibido algo que no nos merecemos. ¿Sí? Que es la salvación por el derramamiento de sangre de Cristo Jesús. No lo merecíamos. Y yo sé que la psicología está en contra de lo que voy a decir ahorita, pero nunca me ha detenido eso. Así es que nosotros no somos dignos, ninguno de nosotros somos dignos de que el Creador del universo hecho hombre derrame su sangre para pagar por nuestros pecados. Ninguno de nosotros somos dignos, de ninguna forma. Y porque Él hizo eso, nosotros ahora recibimos su misericordia. ¿Y saben qué quiere decir misericordia? Misericordia es no recibir lo que sí merecíamos. Porque lo que merecíamos era castigo. Lo que merecíamos era una eternidad en el infierno por habernos rebelado contra Dios. Pero Él, por gracia, sin que lo mereciéramos, entregó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, la muerte que nosotros debimos haber muerto. Y por ello somos salvos. Versículo 6 dice, y si es por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras ya no sería gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces este remanente que estaba siendo salvo, no estaba siendo salvo por obras, sino por la gracia de Dios, porque Dios les estaba ofreciendo lo que no merecían. Por medio de la fe podían recibir misericordia, que era no recibir lo que sí merecían. Todavía les está dando oportunidad de que se vuelvan a Él. Como está dando oportunidad a todo mundo todavía. Está dando oportunidad a todo pecador a que se vuelva a Él. Así fue para los judíos, así fue para los no judíos, así va a ser para toda persona que quiera alcanzar salvación. Porque Pablo nos escribe en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de ¿qué? De la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Ninguno de nosotros puede hacer alarde de que es salvo por algo que nosotros hicimos. Todo debo a Él. ¿Sí? Él fue el que lo pagó. Él fue el que lo pagó. En Tito capítulo 2, los versículos 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación ¿de quién? De todos los hombres, judíos o gentiles. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, dice el versículo 14, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En Tito capítulo 3, los versículos 4 al 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados, ¿por qué? Por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza
de vida eterna. Versículo 7 de Romanos 11, entonces, ¿qué? Israel no ha alcanzado lo que buscaba, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ya hablamos acerca de Romanos 8, 23 al 29, que pueden ir a buscar para hablar de los escogidos y los predestinados, etc. Los escogidos son aquellos que el Señor ha elegido porque han respondido al llamado de Dios. Sí, esos son los escogidos, los que han respondido al llamado de Dios, han venido al Señor y el Señor los ha escogido para sí. Sí, en Juan 15, 16 les dice a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Pero noten, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Él los llamó, cuando los llamó, respondieron a su llamado y Él los eligió para ser sus discípulos y luego sus apóstoles. En Efesios capítulo 1, los versículos 3 al 6, leemos esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo, subrayen en Cristo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 8 de Romanos 11 dice, como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. ¿Saben lo que decía estupor? Quiere decir insensibilidad, quiere decir adormecimiento. Les dio un espíritu, les dio para que los hizo o los está haciendo que no sientan las cosas espirituales, que ni siquiera busquen las cosas espirituales. ¿Sí? Así es la forma en la que Dios puede endurecer a alguien cuando se niega a aceptar la oferta de paz que Dios le está proveyendo. Entonces les dio este espíritu de estupor y así son hasta el día de hoy. Tienen ojos que no ven, oídos que no oyen. O sea que es un estado en el que Dios ha hecho que permanezcan hasta hoy. Y permanecerán así hasta que se haya incorporado la totalidad de los judíos, como dice el versículo 26. Y luego nos dice ahí en el versículo 26 que después de eso todo Israel será salvo. Entonces, mientras Israel sigue siendo totalmente responsable de su falta y de su respuesta al Evangelio, Pablo nos deja saber aquí muy claramente, ¿sí?, que a raíz de que Israel se nega a creer en Dios, Dios es el que está causando este estado en ellos, ¿sí? Pero no porque Dios no quiere salvarlos, sino no les va a enviar a misioneros, no les enviará a gente que les predicara el Evangelio. No nos tendría aquí a nosotros todavía, ¿sí? Pero el hecho de que se les esté predicando el Evangelio quiere decir que Dios los quiere salvar. Versículo 9 de Romanos 11 dice, y David dice que sus banquetes se conviertan en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, que sus ojos se nublen para que no vean y sus espaldas se encorven para siempre. Ay, Davidcito, qué buen rey eras. No, pero de nuevo, los versículos 8 al 10, Pablo cita a Isaías y a David para mostrar que la indiferencia espiritual de Israel era un patrón continuo. La indiferencia espiritual de Israel ha sido un patrón continuo. Y les voy a decir algo como pastor, como amigo, como hermano. No seamos como los israelitas. No seamos espiritualmente indiferentes. ¿Saben lo que es ser indiferente, verdad? Que no mostremos ningún afecto, ninguna importancia ni a lo que está pasando. Hay una canción que dice que el odio es preferente a la indiferencia o algo así, ¿no es cierto? Prefiero que me odien a ser indiferente, a que sea algo indiferente en sus vidas. Porque si soy indiferente, me pueden tomar o me pueden dejar. No, mejor odienme. Pero no sean diferentes. Entonces ellos han sido indiferentes. Y les digo una cosa, este es uno de los mayores milagros que Dios hace en los creyentes, que nos convierte de personas indiferentes a las cosas espirituales a gente que ama las cosas espirituales, ¿no es cierto?
Antes éramos indiferentes a la iglesia, no nos importaba, nos invitaban, íbamos, no íbamos, faltábamos, no faltábamos. Era una cosa, éramos indiferentes a todo lo espiritual. Pero ahora necesitamos, hay algo en nosotros que nos llama a lo espiritual. Hay un salmo que dice que lo profundo llama profundo también. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos está llamando a una constante comunión con Él. Y este es uno de los milagros más grandes que el Señor ha hecho en nosotros como gentiles. ¿Sí? En Efesios capítulo 4, los versículos 17 al 24, noten lo que dice. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido. Por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, viven ajenos, indiferentes de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, después de que han caído en ese estupor, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Versículo 20, pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos. Noten algo curioso aquí, la cual está, tiempo presente, esa vieja naturaleza está corrompida, ¿sí? Es importante que nos demos cuenta de eso, ¿sí? Porque esa naturaleza no ha sido cambiada, sigue siendo corrompida. Entonces si nos volvemos a ella, nos vamos a volver a ser corruptos por los deseos engañosos. Versículo 23, renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y por último, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, en Primera de Pedro capítulo 2, los versículos 9 y 10 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Mis hermanos, es un gran privilegio ver cómo el mismo pueblo de Dios ha sido tan difícil convencerlo de que Jesús es su Mesías. Y nosotros, aunque en un tiempo no fuimos pueblo, ahora podemos ser contados entre el verdadero pueblo de Dios y hemos reconocido a Cristo como nuestro Mesías. Entonces vivamos en la nueva vida que Él nos ha dado y hagamos todo lo posible para que nuestra vida sirva como testimonio de lo que Él ha hecho, especialmente de habernos sacado de las tinieblas y habernos puesto en su luz admirable. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por lo que nos enseñas a través de ella. Te damos gracias, Padre Santo, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, oh Dios, porque no nos das lo que merecemos, sino que en tu Hijo Jesús nos has hecho partícipes de aquello que no merecíamos, que era tu gracia. Gracias, Señor. Te agradecemos el hecho de que ahora podamos ser llamados tus hijos e hijas. Te agradecemos, Señor, que ahora sabemos que somos salvos por el sacrificio que Él hizo, y te pedimos, oh Dios, que sigas trabajando en nosotros, sigas obrando en nosotros y sigas dándonos ese deseo de buscar las cosas espirituales más y más cada día. Bendice a mis hermanos y mis hermanas. Danos, oh Dios, la habilidad para poder seguir alabándote, adorándote, buscando glorificar tu nombre, Señor, siempre hasta el día en el que tú vengas por nosotros. Bendecimos tu nombre y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos...